Iniciamos liberando el pedalín de cambios. Se puede observar una cierta holgura acá en la cadena de distribución. Y esto se debe a la falta del tapón de goma que tiene el flautín del tensor de cadena. A la hora de comprar el kit de distribución nos vamos a encontrar con dos tipos de rodillos. Este no, ahora te voy a explicar por qué, y este sí. Acá se puede observar que este, al tener su centro de caucho, es mucho más silencioso que el otro, que tiene su centro metálico, y a la hora de pasar el tornillo va a provocar mucho más vibración y ruido a cadenilla. El tornillo indicado en amarillo es quien nos sujeta al buje que hablábamos recién y quien separa ambas partes de la cadena de distribución. Ahora nuestro próximo paso es abrir nuestro kit de tensor de cadena y seguir con el armado.